Conforme se acerca la fecha de lanzamiento del esperado programa de variedades que contará con la participación de Jimin y Jungkook, o sea, nuestro amado G-God, los testimonios de personas que estuvieron en lugares que visitaron en Japón comienzan a florecer y a compartirse ampliamente en las redes sociales y en diversos foros. La emoción y la curiosidad por parte de los fanáticos no deja de crecer, ya que estos relatos proporcionan una visión única y personal de las experiencias vividas por el G-God durante su estancia en Japón. Cada vez más personas se animan a relatar sus encuentros y a describir en detalle las situaciones en las que vieron al G-God. Estos relatos están llenos de detalles fascinantes y emociones palpables, y ayudan a construir una imagen más completa de lo que podría esperar el público del programa. Los testimonios hablan de momentos de complicidad y coquetería entre Jimin y Jungkook, capturando instantes que van más allá de las cámaras y las grabaciones oficiales, lo que genera una gran expectativa entre cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Nueva York hubo al menos 2 o 3 personas que narraron con entusiasmo cómo vieron a Jimin y Jungkook en diversas situaciones. Algunos testigos describieron haberlos visto comiendo en un restaurante, rodeado de cámaras y equipos de grabaciones, participando activamente en la producción del programa. Sin embargo, también hubo quienes compartieron relatos sobre encuentros más íntimos, donde vieron al G-God disfrutando de una comida juntos, sin la presencia de la cámara, simplemente compartiendo un momento tranquilo y personal. Estos testimonios no solo aumentan la anticipación por el programa, sino que también revelan la naturalidad y el cariño genuino entre Jimin y Jungkook. Los relatos detallan cómo se comportan fuera de los escenarios y las cámaras, ofreciendo a los fanáticos una mirada más cercana y auténtica de su relación. Algunos testigos mencionaron cómo Jimin y Jungkook se mostraban relajados y cómodos con la compañía del otro, compartiendo risas y conversaciones, lo que sugiere una conexión profunda y sincera entre ellos. A medida que la fecha de estreno se aproxima, es probable que más personas se animen a compartir sus historias y a contar qué vieron cuando se encontraron al G-God en Japón. Estos testimonios están comenzando a circular con mayor frecuencia, y cada nueva historia añade una capa de emoción y expectativa al lanzamiento del programa. Los fans están ansiosos por ver cómo estos momentos de complicidad, capturados en los relatos de los testigos, se reflejan en el programa. Un testimonio reciente ha capturado especialmente la atención de cada uno de nosotros. Se trata de un relato de una persona que vio al G-God en Sapporo. Este testimonio ha sido particularmente revelador, ya que describe una escena íntima y llena de complicidad entre Jimin y Jungkook. Según este testigo, su amigo los vio cuando estaban en Sapporo. Jungkook conducía el coche y Jimin estaba sentado en el asiento del copiloto, con una especie de cámara en el coche para documentar el viaje. Este detalle sugiere que estaban disfrutando de un momento relativamente privado, sin la intrusión de un equipo de filmación completo. Este testigo continuó describiendo cómo pararon el coche y se bajaron, aparentemente decididos a disfrutar de un momento a solas. Mientras esperaban a que llegara el personal de seguridad, Jimin y Jungkook se envolvieron en lo que el testigo describió como una burbuja romántica. Durante este tiempo, estuvieron coqueteando mientras miraban sus celulares, riéndose el uno al otro de manera cariñosa. Este tipo de interacción es algo que nosotros como fans del G-God hemos notado y admirado durante mucho tiempo,
miradas y sonrisas que parecen tener un significado especial solo para ellos. Este comportamiento no es nuevo para quienes siguen de cerca al G-God. Su complicidad y cariño mutuo son evidentes en muchos momentos públicos y privados, y este reciente testimonio no hace más que reforzar esa percepción. La manera en que se sonríen y coqueteaban mientras esperaban al resto de su equipo demuestra una conexión profunda y la comodidad en la compañía del otro que va más allá de lo profesional. Es una muestra más de cómo el G-God ha logrado encontrar momentos para conectarse personalmente entre ellos, incluso en medio de sus ocupadas agendas y bajo la mirada constante de los seguidores y el equipo de producción. A medida que el testigo relataba más detalles, quedó claro que estos momentos íntimos y cariñosos que comparten Jimin y Jungkook son parte importante de su relación. El testimonio también mencionó cómo ambos parecían estar perfectamente sincronizados, riéndose al unísono y compartiendo miradas que hablan más que 1000 palabras. Esto es un reflejo de la profunda conexión y el posible romance que hay entre ellos. Estos momentos no solo son valorados por su rareza, sino también porque muestran a Jimin y Jungkook en su forma más auténtica y despreocupada. Es relajante escuchar estos testimonios, porque recordemos que, por ejemplo, cuando Jimin publicó una foto en un restaurante en Japón en su Instagram, las vecinas salieron a decir: Jimin fue solo, se nota que Jimin está solo porque Jungkook no quería estar con él, lo cual queda confirmado que es completamente falso. Ambos querían estar juntos, viajar y acompañarse mutuamente. Recordemos que ya está confirmado que Jungkook y Jimin no tenían planeado hacer este último viaje. Eso fue algo improvisado. Jungkook sí tenía que ir a Japón para una presentación y Jimin decidió acompañarlo. Esto podemos explicarlo detalladamente porque abarca mucho más como que ellos querían pasar tiempo juntos a pesar de saber que estarían juntos en el servicio militar. El hecho de que este viaje no estuviera planeado inicialmente, pero que Jimin decidiera acompañar a Jungkook, muestra la profundidad de su relación y el deseo de estar juntos, incluso fuera de sus obligaciones profesionales. Jungkook tenía que ir a Japón por una presentación, pero Jimin, en un gesto de apoyo y cariño, decidió unirse a él. Este tipo de decisiones espontáneas reflejan una conexión y un afecto que va más allá de lo que el público generalmente puede ver. La comunidad del G-God hemos sido testigos de numerosos momentos en los que ambos han demostrado su complicidad y afecto, desde miradas y sonrisas cómplices en el escenario hasta gestos de apoyo fuera de él. Jimin y Jungkook han construido una relación que es profundamente admirada. Este testimonio en Sapporo es solo otro ejemplo de cómo, incluso en un ambiente relativamente privado, siguen mostrando esa conexión especial que tienen. Además, este viaje improvisado refuerza la idea de que su relación no solo es cuestión de trabajo o imagen pública, es una relación basada en la confianza, en el respeto mutuo y un cariño genuino que trasciende las expectativas. Es una muestra de que a pesar de las presiones y la tensión constante, Jimin y Jungkook siguen siendo capaces de encontrar momentos de normalidad y autenticidad en su vida diaria. Este tipo de interacciones y decisiones espontáneas son precisamente lo que nosotros, los fans del G-God, valoramos y esperamos ver más a menudo. Son momentos que demuestran que a pesar de todo, Jimin y Jungkook siguen siendo dos personas que se preocupan profundamente el uno por el otro y que buscan maneras de estar juntos y disfrutar de la compañía mutua.